¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Pues vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Es una clase en la cual vamos a ver un tema bastante sencillo, pero que es de mucha importancia, y es la historia clínica en fisioterapia. Yo sé que ya deben de tener algún conocimiento sobre cómo se realiza la historia clínica, qué es lo que debe de llevar, pero vamos a ahondar un poquito más en este tema, cuáles son los apartados que debe de tener una historia clínica y cuáles son algunos como tips que podemos llegar a dar para no solamente hacer una buena historia clínica, sino también para hacer una buena entrevista clínica. Pues bueno, antes que nada vamos a definir qué es la historia clínica y vemos que una definición sencilla nos marca que es un documento donde se registra toda una serie de datos relacionados al paciente. En las historias clínicas, la idea esencial es obtener la máxima documentación clínica posible, ya sea estudios estudios de laboratorio, estudios de gabinete, pruebas psicológicas en ocasiones, pruebas funcionales, en fin, toda la documentación clínica posible. Si se realiza muy bien la historia clínica, de hecho, brinda el diagnóstico, la historia clínica en el 85% de los casos. O sea, y no, a veces no será necesario el, la, el estudio de laboratorio o el estudio radiológico o la resonancia magnética para saber cuál es el diagnóstico si se realiza de manera correcta lo que es esta historia clínica. Una definición también que me gusta mucho y es bastante sencilla, pero nos dice que es la suma de datos tanto subjetivos como pruebas objetivas. Lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, todos los datos subjetivos va a ser lo que el paciente nos esté refiriendo, sus molestias, su dolor, la sintomatología que tiene el mismo, y las pruebas objetivas son las pruebas que yo voy a realizar para acercarme al diagnóstico posible. Bien, nosotros como fisioterapia, bueno, ustedes saben que la fisioterapia ha estado creciendo en México últimamente y ya desde hace un tiempo más bien. Y con mucho más razón, hay muchas personas que ya empiezan a llegar a nosotros primeramente antes de ir con un médico. Es decir, tal vez una persona venga a nuestro consultorio o venga a nosotros por un dolor de rodilla o de espalda antes de ir al médico en rehabilitación, pues porque ya se está teniendo esta cultura como de, ya está teniendo esta cultura de qué es lo que hace la fisioterapia. Con mucho más razón, nosotros somos algo que le llamamos la puerta de entrada, o a veces somos el primer contacto de muchos de nuestros pacientes con un profesional de la salud, así que con mucho más razón, hacer una puerta de entrada o hacer el primer contacto que hace el paciente con algún profesional de la salud, tenemos todavía la responsabilidad enorme de realizar una historia clínica, porque si no se realiza esta historia clínica, vamos a ver que supone una ausencia de ética y una mala praxis en la fisioterapia. Al menos eso es lo que nos dice la deontología, y la deontología es la ética que trata de los deberes de una profesión. Entonces, aquí en México se nos hace tal vez a veces muy fácil como no ser muy éticos, pero la verdad es que es muy importante el hecho de que nosotros sepamos que el realizar el no realizar una historia clínica, hay una carencia de ética, no se está haciendo bien ahora sí que no se está realizando de forma correcta la praxis de la profesión, así que es importante hacerlo para no haber una ausencia de ética. Además de eso, la historia clínica nos puede ayudar a ampararnos frente a posibles litigios. Uno puede pensar que esto nunca le va a pasar. Es muy raro que pasen demandas en fisioterapia, tal vez se escuchen más en el ámbito, digamos, médico, pero
esto no es así. Ya he conocido casos también en los cuales al terapeuta se le llega a demandar, y una manera en cómo el terapeuta se ha llegado a defender es precisamente a través de la historia clínica. Así que con mucho más razón se tiene que hacer esto, porque va a ayudarnos a tener esta defensa legal frente a alguna demanda. Y por último, algo importante por lo cual será importante la realización de las mismas, es porque me va a ayudar a la reflexión. La verdad es que tal vez muy poco se hace sobre este apartado, o al menos no muchos tenemos la costumbre de estar revisando nuestros expedientes clínicos o de nuestras historias clínicas, pero el hecho de revisarlos constantemente, realizarlas, va a suponer que yo me voy a poner a reflexionar sobre la toma de decisiones sobre X o Y paciente. Entonces, por ejemplo, si un paciente con dolor lumbar, yo ya le apliqué corriente interferencial y no ha funcionado, y checo su historia clínica y digo, bueno, a ver qué más se le ha hecho a este paciente. Tal vez ahí echándole coco, checando otra vez la historia clínica, me doy cuenta de que no se ha intentado trabajar cierto tipo de técnica, y es ahí donde yo puedo, como aprovechar para aplicar esta nueva como técnica, ¿no? Este, sí, aplica esta técnica a este paciente que en su historia clínica no lo han hecho previamente. Entonces, ayuda bastante a una reflexión, también ayuda a ver qué tratamientos han sido eficaces en ciertas patologías, como por ejemplo, de ahí, de hecho, también de las historias clínicas, a veces se llegan a sacar ciertas guías prácticas. De hecho, hay una guía que se llama la guía holandesa del pinzamiento subacromial, si me lo recuerdo, en el cual justamente se basaron a través de una serie de historias clínicas y recopilaron cuáles eran los mejores tratamientos que se habían hecho en pinzamiento subacromial, y las colocaron en una guía de práctica clínica. Entonces, bueno, realmente es bastante interesante y importante el hecho de hacer constantemente nuestras historias clínicas. Y pues bueno, esto es un poquito más de lo mismo, en el sentido de que la historia clínica te va a ayudar a crecer en cuanto a la fisioterapia basada en la evidencia, lo cual es muy importante, ya que la fisioterapia está cambiando un ritmo constante, y lo que antes se creía como algo, un tratamiento antes se creía como eficaz, ahora ya se puede llegar a dudar si es eficaz, como por ejemplo el ultrasonido. uh, ya hay bastantes estudios que nos hablan de que posiblemente no sea eficaz para el tratamiento del dolor, como lo acostumbramos a colocar. No significa que no sea efectivo tal vez para ayudar a la reparación tisular o para la consolidación ósea. Hay uno que otro estudio interesante que habla sobre que el ultrasonido ha beneficiado a la consolidación ósea o a la reparación tisular, así que bueno, poner ultrasonidos con ese objetivo puede ser todavía viable, pero pues bueno, la idea esencial de todo esto es que quiero que sepan que la fisioterapia está cambiando, y lo que antes se consideraba como algo benéfico o como algo eficaz, actualmente ya se pone en tela de duda sobre si ese tratamiento es eficaz. Así que pues bueno, sin más, vamos a ver cuál es la estructura de la historia clínica. La estructura de la historia clínica es bastante sencilla. Se compone de 9 apartados, digamos. Si ustedes se dan cuenta, en su lado izquierdo van a tener un acrónimo que se llama el SUAPIER. El SUAPIER es un acrónimo que nos va a ayudar a realizar una historia clínica de manera muy breve, pero realmente el SUAPIER o el SOAP también nos ayuda mucho para las notas de evolución, y ahorita vamos a hablar al respecto. Entonces, una historia clínica debe de estar conformada por datos administrativos o personales que vienen siendo nombre, edad, teléfono, domicilio, diagnóstico de otros, perdón, ya me estoy saltando,
Sí, profesión, religión, en algunas historias clínicas la agregan. Otro apartado importante es el diagnóstico de otros profesionales, si es que se cuentan, ¿no? O sea, si se tiene el diagnóstico de otro profesional, adelante, y si no, pues bueno, ahí se dejará sola, o se deja en blanco, ¿no? Antecedentes de interés, y aquí en antecedentes de interés nosotros todavía los podemos llegar a dividir a su vez en diferentes apartados. Dentro de ellos tenemos a los antecedentes heredofamiliares. Aquí ya vamos a preguntar sobre patologías heredativas, cáncer, diabetes, hipertensión, hipoglucemia, no sé, todo lo que ustedes quieran. Antecedentes personales no patológicos y antecedentes personales patológicos. Aquí en antecedentes personales no patológicos vamos a estar viendo la alimentación, la vivienda, la profesión, el uso de medicamentos, en fin. Si nosotros este apartado lo utilizáramos en rehabilitación comunitaria, esto se extendería muchísimo más, porque en antecedentes personales no patológicos en vivienda no solamente tendríamos que colocar vivienda propia o rentada, sino también tendremos que ver si es de un piso, de 2 pisos, si tiene 2 baños, un baño, medio baño, los cuartos, las recámaras, sí, número de recámaras. En la alimentación no solamente es una alimentación, preguntarle si considera una alimentación buena, si lleva una alimentación buena, mala o regular, sino también hay que ser específicos en qué tipo de alimentación o qué alimentos son los que más él está acostumbrado a consumir. Porque por lo general en este apartado del paciente siempre te dice que lleva una buena alimentación o lleva una alimentación regular, pero nunca te dice mala a pesar de encontrarse tal vez en una situación de sobrepeso u obesidad. Ellos siempre te van a decir, no, yo me siento este, me siento bien cuando, pues bueno, ahí ya su mismo índice de masa corporal nos está indicando de que no se está alimentando de manera correcta y tenemos que preguntar ciertos alimentos preguntar sobre su alimentación, perdón, porque hay ciertos alimentos que si se siguen consumiendo, lo que van a provocar es una inflamación de bajo grado, sí, inflamación de bajo grado, o hay alimentos proinflamatorios, como por ejemplo, si tuviéramos a una persona con una hernia discal y a esta persona le gusta consumir bastantes lácteos, ese sería un factor de riesgo para que su dolor se siguiera perpetuando, ya que los lácteos se han demostrado que son proinflamatorios. Entonces, en ese paciente, por más que nosotros le demos la terapia, y le pongamos y le deshagamos y le hagamos la mejor manipulación y la mejor terapia, si ese paciente sigue consumiendo lácteos de manera constante, pues su dolor no va a mejorar. Así que tenemos que estar al pendiente de ello. Definitivamente uso de medicamentos, porque el uso de medicamentos puede llegar a generar ciertas reacciones adversas o en su defecto, si no se toma el medicamento previo a la sesión de terapia, no se va a trabajar de la mejor manera. Un ejemplo de ello son los pacientes con Parkinson. Recuerden que los pacientes con Parkinson necesitan tomar su levodopa para que unas horas cuantas antes de entrar a la terapia, para que la levodopa entre en acción y nosotros podamos agarrar a ese paciente de Parkinson cuando el medicamento está actuando. Porque al momento de que lo agarramos en ese mientras el medicamento está actuando, la terapia no solamente va a ser más fácil para él, sino que nosotros vamos a poder generar un programa motor en el paciente que se adhiera de mejor manera, o vamos a poder realizar ejercicios más complejos sin que haya una frustración por parte del paciente. Entonces también es importante la profesión, porque como sabemos, la profesión será un factor de riesgo para tal vez desencadenar una cascada de estrés o que él permanezca en constante estrés. Entonces, eso es algo que tenemos que estar muy al pendiente de ello. Bueno, ellos son antecedentes personales no patológicos y todavía nos haría falta, por ejemplo, el sueño, nos haría falta el descanso, sí, bueno, sueño, descanso, perdón, el ejercicio, también ahí entra.
Y ahora no solamente hace ejercicio, sino anteriormente hacía ejercicio, cuánto tiempo hacía, qué tipo de ejercicio, pues porque todo eso va a influir en el paciente, ya sea al momento de adherirse al ejercicio o ya sea en que él reaccione de mejor manera al mismo tratamiento. Entonces, bueno, ya también tenemos los antecedentes personales patológicos, que aquí tenemos que preguntarle al paciente si ha tenido alguna lesión anterior, si ha tenido alguna operación, si ha tenido alguna otra enfermedad. Entonces, estos son los antecedentes de interés. Y luego nos pasamos a lo que es, perdón, me voy a regresar un poquito a este apartado porque se me estaba olvidando algo. Ahora, cuando nosotros ponemos diagnóstico de otros profesionales y resulta que otro profesional nos diagnosticó que tiene condromalacia de rotuliana, por ejemplo, condromalacia rotuliana, nosotros como fisioterapeutas no debe solamente de bastarnos ya con conocer el diagnóstico médico, sino nosotros debemos de realizar nuestra propia valoración. Esto con la finalidad de que nosotros podamos realizar una auténtica valoración. Ahora sí que realmente podamos conocer cuáles son los desbalances funcionales que tiene el paciente, porque el hecho de que me digan condromalacia rotuliana no me arroja nada sobre cómo se encuentra su rango de movimiento sobre la rodilla, sobre la rótula, sobre completa flexión, extensión, puede hacer rotación, puede subir, bajar escaleras, cómo se encuentra la fuerza en isquiotibiales, en cuádriceps, en cadera, ¿no? O sea, realmente el diagnóstico de otro profesional sin duda alguna es importante e inclusive muchas veces es clave, pero no significa que nosotros no tengamos que no hacer nuestra valoración cuando conozcamos el diagnóstico del médico. De hecho, este, hay una frase que está en esta diapositiva que en lo personal siempre me ha impactado mucho y dice, si se usa el diagnóstico médico para implementar algún procedimiento, se considera que no existe el razonamiento del fisioterapeuta. Es decir, si tú no razonas, solamente estás siendo un técnico. Ahora, no quiero menospreciar como al técnico y decir que es menor que alguien más, sino que cuando me refiero a que eres solamente un mero técnico, eres solamente un mero aplicador de técnicas y tú no eres un mero aplicador de técnicas, tú eres una persona que está estudiando y que tiene este razonamiento fisioterapeuta, entonces, que tiene este razonamiento clínico, perdón, que vas a tener este razonamiento clínico y que por eso estás estudiando, para poder también darle moldear ahora sí, de alguna manera también tu pensamiento para que no solamente seas un mero aplicador de técnicas, sino que puedas también ir un poco más allá. ¿Vale? Bien, después de que nosotros pasamos con antecedentes de interés, les digo, vamos a el examen general. Y aquí ya en examen general los vamos a volver a dividir otra vez en dos. El examen general se divide en datos subjetivos y en datos objetivos, ¿ok? Ahora, antes de seguir de hablar de datos objetivos, pasemos a hablar un poco sobre datos subjetivos. ¿Qué va en este apartado? Aquí es en donde nosotros tenemos que preguntarle esencialmente sobre su dolor, ¿ok? Pero en cuanto al dolor, no debemos de enfocarnos solamente a la característica, al tipo, a la intensidad o a la duración del mismo, sino también debemos de centrarnos en cómo el dolor ha estado afectando otras esferas de su vida, como su situación laboral, su situación social, familiar, económica. Todo eso es clave para entender mucho mejor al paciente que nos rodea. Uno puede pensar que eso es algo insignificante, pero claramente, por ejemplo, supongamos que yo me lesiono la muñeca, tengo un esguince de muñeca en la parte ligamentos mediales de la muñeca y yo me lesioné porque me caí, por decir algo. Entonces hay dolor, pero tal vez no sea tan significativo o tan importante para mí
A diferencia, por ejemplo, de un baterista. Imagínense que un baterista se esguinza. Para él, la muñeca es prácticamente, digamos, su vida, porque es en donde la necesita para desarrollar su instrumento, para tocar su instrumento, para desenvolverse completamente en su trabajo. Entonces, para él va a ser mucho más significativo esta lesión y él tal vez esté más desesperado en salir adelante de esa lesión que una persona como yo, por ejemplo, que no lo ocupa tanto, ¿no? Digamos. Entonces, es importante saber el, perdón, es importante saber el contexto en el cual se está desarrollando ese dolor y la importancia que le está tomando ese paciente. Así de tal manera podemos ver a dos personas con dos lesiones de rodilla idénticas, pero van a responder completamente diferente. Entonces, en datos subjetivos, nosotros tenemos que preguntar, oiga, ¿y cómo su dolor, usted, cómo ha visto que su dolor ha afectado su trabajo? Muchas veces el hacer este tipo de preguntas pueden sonar un poco redundantes o tontas, porque el paciente, ah, pues no espera que le preguntes eso y en segundo es como, pues es obvio que si mm, me duele, está afectando negativamente a mi situación laboral, pero pues tenemos que hacer estas preguntas porque no en todos los pacientes afecta su dolor. O sea, he conocido pacientes que pueden llegar a tener molestias en la rodilla y aún así dicen, me duele la rodilla, pero pues mm, tengo que seguir trabajando y cuando trabajo tal vez se me olvida ese dolor. Entonces, tenemos que, perdón, tenemos que estar preguntando ese tipo de cosas por más redundantes que pueden llegar a ser. ¿Cómo está su aspecto social? Si el dolor le ha permitido salir de manera frecuente o se ha visto la necesidad de restringirse, en fin, de esa manera. Nosotros también podemos usar escalas para valorar el dolor, como la escala de EVA, la escala descriptiva simple, el cuestionario de dolor de McGill, un algómetro. Todos estos podemos utilizarlos de una buena manera y no solamente quedarnos con la escala descriptiva simple, que es en una escala del 0 al 10, cuánto te duele, sino hacerlo, ¿va? Para algo que les puede ayudar mucho en los pacientes es seguir este acrónimo cuando estamos preguntando sobre los datos subjetivos del paciente. Uh, el acrónimo Alicia nos hace referencia a que la A debemos de preguntar sobre cuándo aparecieron los síntomas o el tiempo de evolución. O sea, ¿cuándo fue que aparecieron estos síntomas? Localización en lugar del síntoma, que por lo general el paciente es lo primero que te llega a mencionar o a señalar. Inicio de los síntomas o evolución, y aquí uno puede pensar, aquí puede ser muy redundante entre la A y entre la I, pero ¿cuál es la diferencia, profe? Eh, perdón. Yo lo que puedo ver en cuanto a la diferencia es la siguiente, ¿ok? Aparición de los síntomas es cuando fue la primera vez que apareció este dolor. Digamos que tenemos un dolor en el tendón de Aquiles, que semeja a una tendinopatía aquilea. Si el paciente te dice, no, pues sabes que hace como 3 meses me apareció ese dolor, pero apenas desde hace una semana inicié de nuevo con el dolor y este ha ido incrementando a tal punto de que me incapacita para correr, por ejemplo. Entonces ahí tú ya viste que aparecieron los síntomas 3 meses, eh, pero tal vez el síntoma no era tan fuerte o tan incapacitante más bien para haber acudido contigo. Entonces lo dejaba pasar, pero ese paciente ya lleva 3 meses con esa patología y que iniciaron sus síntomas de nuevo, ya apenas lleva una semana. Entonces, digamos que está en un recrudecimiento o está en una fase aguda, pero ya lleva, ya él está en una fase, digamos, en un tiempo de recuperación de los tejidos, él puede encontrarse en una fase de remodelación
pero el paciente, por alguna razón, está en una fase ahora aguda, tal vez haya cargado algo, tal vez haya sufrido algún estrés, tal vez haya sufrido algo que reagudizó la sintomatología, pese a que él se encuentra en una situación o en una etapa de remodelación de los tejidos, digamos. Espero que me estén entendiendo a este punto. Si tienen dudas, por favor avísenme, pónganlo en los comentarios inclusive, profe, ¿qué dijo sobre esto? O háganmelo saber cuando estemos en clase. Ahora, luego seguimos con el acrónimo y la siguiente es la C, que es la característica del síntoma, es decir, cómo es ese síntoma, cómo es ese dolor. ¿Es punzante, es quemante, es opresivo, es irritante? Aquí ya la cosa se puede ir tan lejos porque los pacientes te pueden decir, siento como si me echaran chile, siento agujas, siento hormigas que me pican, siento cosquilleo, siento como si me jalaran un cable, como si, no sé, o siento una bola, siento esto, o sea, pueden darte una descripción, siento como si me hubieran golpeado, siento como si me traspasaran un cuchillo, en fin, eso es la característica del síntoma, o sea, cómo lo describe el paciente. Luego tenemos la I de irradiación, que es si ese dolor se irradia hacia otras zonas. Por lo general también muchos pacientes te dicen, ¿sabes qué? Me duele acá y acá. O sea, mi dolor inicia aquí y después se puede ir hacia allá, o mi dolor es muy vago, va a estar sobre esta zona. Por lo general los pacientes usan mucho sus manos para describir la localización de su dolor, o pueden llegar a mencionar, ¿sabes qué? Es que me inicia un dolor desde el cuello y se me sube hacia la frente. Entonces todo eso hace referencia a radiación. Y luego tenemos alivio de los síntomas. Aquí en el alivio de los síntomas es qué cosas hacen que el paciente se alivie. Es decir, tal vez el reposo hace que se alivie, o hay algunos pacientes que te dicen, es que si yo me paro y camino, el dolor se me quita, o el dolor es, si me pongo algo caliente se me empieza a bajar el dolor, si como esto, si hago el otro. Entonces tenemos que preguntar también sobre ese aspecto. ¿Qué es lo que le ayuda a él a aliviar la sintomatología? Porque eso también a nosotros nos da un parámetro importante. Porque hay patologías que, por ejemplo, la fascitis plantar por lo general cursa con una rigidez matutina, y ahí también hay ciertas patologías lumbares que dan rigidez matutina y que con el movimiento se quita, y hay otras que con el reposo se quita. Así que es importante saber qué es lo que alivia a tus pacientes. Y bueno, después de esto vamos a entrar a algo que se llama eh, razonamiento clínico. Uno puede pensar, profe, pero pues, ¿esto qué? El razonamiento clínico es déjenme buscarles bien la definición para no andar errando aquí y que no vayan a decir luego, ¿qué nos dijo el profe? Muy bien, entonces, como les decía, ya encontré la presentación. ¿Qué es el razonamiento clínico? Pues bueno, el razonamiento clínico es un proceso en el cual vamos a estructurar el significado de los datos y de las experiencias que van a tener lugar en un contexto clínico, es decir, pues tanto las experiencias que nosotros hemos estado adquiriendo a lo largo de los pacientes que vayamos viendo, de las prácticas que ustedes están teniendo, más los datos que el paciente nos está refiriendo, todo eso vamos a analizarlo en el contexto clínico, es decir, en el ambiente, en un contexto fisioterapéutico, es decir, en un contexto de evaluación funcional, y vamos a tomar decisiones basadas en esas nociones, y eso es razonamiento clínico, ¿no? Una de las definiciones, pues. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros el razonamiento clínico? Pues bueno, definitivamente nos sirve para tener una mejor intervención en nuestros procesos fisioterapéuticos, y que por ende
las personas puedan recuperarse de mejor y de manera más eficaz. Bueno, dentro de lo que se pueda, claro, ¿verdad? Y dentro, ¿por qué metemos justamente el razonamiento clínico en este momento de la historia clínica? Pues bueno, resulta que existen diferentes tipos de razonamientos clínicos, como el científico, el pragmático y el ético, y cada uno de estos, a su vez, puede, para que nosotros estemos estimulando cada uno de estos razonamientos, vamos a realizar ciertas cuestiones o preguntas. Y esto, si nosotros lo hacemos en nuestra historia clínica, es decir, si cuando lo hacemos frente al paciente, nos va a arrojar un entendimiento mucho, mucho mayor de lo que le está sucediendo a nuestro paciente. Así que bueno, vamos a empezar. Razonamiento clínico científico es el que nosotros usamos para comprender la naturaleza del trastorno. Es decir, si se utiliza para entender cuál es la naturaleza de la lesión o el desarrollo. Si tiene un esguince en el tobillo o que es un esguince, en cuánto tiempo se recupera un esguince de primero o de segundo grado. Ah, pues es un esguince, va a tener un proceso de recuperación de tanto tiempo. O yo sé que al ser un esguince, tengo que darle tal vez más énfasis en la propiocepción, ¿no? Se me ocurre ahorita. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la lesión? Si es un desgarre, por ejemplo, en un esguince, los va a necesitar por la misma lesión que se presenta, va a necesitar una protección para poder seguir jugando, o tal vez si no va a ser necesario, en fin, o sea, eso es lo que hace el razonamiento científico, además de decirnos o hacernos preguntar cuáles son los déficits típicos asociados con este trastorno. De nuevo, por ejemplo, me voy a ir un poquito lejos, pero eh, paciente con esquizofrenia, ¿no? ¿Cuáles son los déficits asociados a este tipo de pacientes? Bueno, un déficit de la atención, de la memoria, de la orientación, déficits inclusive en la coordinación fina, en la coordinación gruesa, en fin, ¿no? ¿Cuáles son los factores contextuales que afectan el desempeño? Por ejemplo, ¿cuáles son? Tengo un esguince de tobillo de segundo grado, ¿cuáles son los factores contextuales como la alimentación, la educación, la edad, el sexo, los hábitos que tiene de sueño, los hábitos alimenticios? Bueno, ya lo repetí, pero los hábitos alimenticios, todo eso va a afectar su desempeño. ¿Y qué protocolos de intervención son aplicables? Aquí tú te estás pensando, bueno, si tiene un esguince, pues lo típico que se le aplica, ¿qué es, no? Pues es corriente, es ultrasonido, es kinesiotaping, es esto, es el otro, ¿no? Y eso es el razonamiento científico, pero igual, les digo, vamos a tener otros más, como el razonamiento narrativo, y esto es importante porque el narrativo nos va a ayudar a entender el significado de la persona, es decir, cuál es la historia vital de esta persona. Ok, se lesionó, tuvo un esguince de segundo grado, pero ¿y qué con eso? Tal vez esa persona depende de seguir jugando porque es la única forma de mantener a su familia, entonces la cosa cambia. O tal vez se luxó el hombro y por ende ya no va a poder trabajar o laborar durante 10 días, y eso lo deprime, lo inquieta, lo estresa, en fin, o sea, no solamente tratamos a las personas, no solo tratamos lesiones, sino tratamos personas, y estas personas le dan un significado a su lesión, así que debemos de saber cuál es ese significado. ¿Cómo ha afectado el trastorno o la lesión a la vida de la persona, no? Pues por ejemplo, tuvo una hernia discal de L4 a L5 que ya se me manifestó una radiculopatía. Ok, eh, ¿cómo ha ido afectando a su vida diaria? O sea, no solamente sube, baja escalera, no solamente en el aspecto de, pues le ha afectado en que no puede subir o bajar escaleras, en que no puede salir a comprar, sino cómo lo ha afectado emocionalmente, cómo lo ha afectado socialmente, familiarmente. Y pues bueno, ¿y qué actividades son más importantes para esta persona? También es indispensable saberlo porque a través de eso tú puedes generar un gancho o puedes, es decir, un gancho para que el paciente siga haciendo ejercicio
o para motivarlo. Por ejemplo, tengo un paciente que él sufrió precisamente de una operación, bueno, muy relacionado al ejemplo que di de la radiculopatía. Es una operación tuvo una operación en la zona lumbar. No recuerdo con exactitud qué operación, fue una osteotomía, me parece, de L3, no, desde L2 hasta L5. Entonces, este paciente mencionó que una de las cosas que le encantaba mucho era ir a su aquaerobics. Entonces, le frustraba mucho mientras estaba en estas sesiones de post cirugía, le frustraba mucho el hecho de no poder pues ir a través de su aquaerobics, y de hecho hace poco, ya tiene rato que regresó a su aquaerobics, y él se siente mucho mejor asistiendo al aquaerobics más asistiendo a su terapia, ¿no? Pero en general él menciona un cambio como significativo, drástico, el hecho ¿cómo se llama? De regresar a la aquaerobics. Entonces, esas son actividades importantes para el paciente y que en su momento debemos de ayudar a fomentar a que si se puede regrese a esas actividades. Ya para medio ir terminando, perdón, el razonamiento, bueno, el razonamiento pragmático es un razonamiento que te ayuda a, como su nombre nos indica, cuestiones prácticas de la acción clínica, como por ejemplo, quién derivó a esta persona y por qué, cuánto tiempo hay para ver a esta persona, el espacio y el equipo disponible, quién está pagando los servicios y las expectativas. Todo esto se vuelve muy importante, aunque no lo parezca, porque tal vez tengas a una persona con una lesión neurológica de un Guillain-Barré y tú quisieras trabajarle 1 hora y media, pero él no puede y nada más puedes 1 hora. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a administrar ese tiempo? O tal vez tú quisieras poner a tu paciente, por ejemplo, a hacer ejercicios boca abajo o boca arriba, pero no tiene el espacio, no tiene el material para poder realizar esos ejercicios en esas posiciones. ¿Quién paga los servicios y cuáles son las expectativas? Hay personas que dicen, ahora sí que yo estoy pagando los servicios y yo quiero que tú hagas caminar a mi hijo, por ejemplo. Entonces, obviamente, es una expectativa tal vez muy alta dependiendo de la patología, ¿no? Pero hay que saber manejar cuáles son las expectativas del paciente, porque si no las desinflamos de repente, el paciente se va y después va a ser muy complicado bajarlo de esa zona de, de esa expectativa tan alta, y que inclusive pudiera llegar a ser a veces una ilusión, porque tal vez la patología no se va a poder lograr, ¿no? En fin. Y luego tenemos el razonamiento clínico ético. En este habla sobre cuáles son las acciones moralmente defendibles, es decir, cuáles son los beneficios y riesgos para la persona al momento de realizar una intervención. Por ejemplo, realizar punción seca, que es una intervención invasiva. ¿Vale la pena realizar punción seca en esta persona? ¿Es beneficioso? Tal vez te encuentres con una persona que sea diabética y que tenga problemas de la coagulación, por ejemplo, y tiene un dolor en el manguito de los rotadores. Y tú sabes que con punción seca ese paciente va a quedar bien, pero ¿cuál es el riesgo al que te enfrentas? Puede ser que con punción seca generes alguna pequeña herida y que después esto no cicatrice de manera correcta, o que el dolor se perpetúe más de lo normal. Entonces, tienes que también ver ese aspecto de cuál es el beneficio de ciertos tratamientos y si vale la pena correr el beneficio, y si vale la pena correr el riesgo en algunos pacientes. Frente al tiempo y recursos limitados, ¿cuál es la forma más justa de dar prioridad a la atención? Como mencionábamos en el pragmático, tienes 1 hora y tienes un paciente con, ahora veamos, un dolor lumbar, ¿no? O posquirúrgico de una osteotomía. Puedes hacerle muchas cosas, pero de todas esas cosas, ¿qué quieres hacerle? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo lo vas a manejar? Todo parece muy sencillo, pero es importante estarlo planteando.
Y por último, cómo el terapeuta va a equilibrar los objetivos con los pacientes o los familiares cuando estos objetivos no sean iguales. Suele suceder que, por ejemplo, yo tengo el objetivo de que mi paciente, digamos, suba escaleras, pero los objetivos de los pacientes no es que suba escaleras, sino es que camine, por ejemplo. Y yo digo, no, es que es más importante que suba y baje escaleras porque eso le va a permitir trasladarse mejor en su casa. Pero los pacientes dicen, no, a mí me interesa más que camine. Entonces ahí es un poco complicado en el hecho de saber cómo balancear precisamente estos objetivos entre uno y el otro. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el primer video de historia clínica para que tomen un descanso, se paren y ahorita regresamos en el siguiente video.